Muy buenos días, jóvenes del primer año medio. Soy su profesor Alexis Salamanca y en esta ocasión vamos a seguir analizando los programas o el ciclo económico que van a ser después de la Guerra del Pacífico. Recuerde que estamos analizando esta gran unidad de la expansión económica y territorial de Chile y obviamente después de este gran conflicto bélico que analizamos en la clase anterior, ahora nos compete ver el tema de el segundo ciclo económico más relevante, que es el auge del salitre en nuestro país. Primera parte. ¿Por qué primera parte? Aquí vamos a ver dos grandes temas y esperando que estén todos bien durante este proceso de desconfinamiento en esta segunda etapa en la cual vive Puente Alto y sus alrededores. Vamos a comenzar la clase de hoy de historia, en primer lugar, analizando las características más relevantes de la actividad salitrera en nuestro país. Cosa que ya habíamos comentado en clases anteriores, pero ahora vamos a profundizar un poquito más. Como viste en clases anteriores, la anexión de los territorios salitreros, debido a la guerra del salitre o también llamada guerra del Pacífico, va a permitir al Estado de Chile experimentar un gran crecimiento económico durante las últimas décadas del siglo XIX e inicio del siglo XX, siendo un factor fundamental en las transformaciones políticas y sociales del periodo. Sí, jóvenes, estamos al aporte de poder comprender cómo el auge del salitre no solamente va a aportar grandes ganancias económicas a nuestro país, sino que también va a dar un impulso a la formación de una nueva o de nuevos grupos sociales que van a nacer durante este periodo y que van a impulsar grandes cambios durante el siglo XX. Por eso es muy relevante que comprendamos la importancia del auge del salitre como una causa de las grandes transformaciones que van a ocurrir en nuestro país durante el siglo XX. Ante esto, vamos a ver las características de la actividad salitrera en general. En el mercado internacional, como ustedes ya deben saber, el salitre era valorado por sus propiedades como fertilizante agrícola y como materia prima en la fabricación de pólvora. Esto hizo que fuese altamente demandado por los países industrializados y las potencias de la época. Recuerden que están viviendo ellos una época de esplendor gracias a la revolución industrial y por ende necesitaban todos estos productos para poder eh, crecer el alimento en sus naciones y además llevarlos a buen puerto, es decir, llevarlos a sus países. En Chile, su explotación estuvo marcada por aspectos que vamos a ver de forma general. Veamos uno de ellos. El primero de ellos es las oficinas salitreras. Para extraer el salitre, ubicado mayormente en las pampas del desierto de Atacama, fue necesario construir grandes asentamientos que acogieron a los trabajadores y a los administrativos. Si ustedes ven en esta imagen, tenemos una gran fábrica de salitre. Y no solamente era eso, sino que además conllevaba una pequeña mini ciudad en donde podían acoger tanto a trabajadores como a los administrativos de esa zona. Estos lugares, llamados oficinas salitreras, constituyeron espacios productivos, espacios comerciales y habitacionales con dinámicas económicas y laborales propias, y que poco más adelante vamos a analizar en profundidad. Si ustedes se dan cuenta, son mini ciudades. Estas oficinas salitreras esconden todo un mundo propio y que efectivamente es una característica general de las actividades salitreras de esta época. Otra característica es la inversión chilena y extranjera. Desde 1840, los propietarios de las salitreras obtenían bonos por parte del Estado peruano, en primer lugar, para la explotación de este rico mineral, obteniendo grandes riquezas y obteniendo grandes ganancias. Sin embargo, cuando los territorios pasaron a ser parte de Chile, luego de la Guerra del Salitre, o también llamada Guerra del Pacífico, sus propietarios vendieron estos certificados a empresarios privados, tanto extranjeros
y al Estado chileno, que va a comenzar a recaudar ganancias mediante el cobro del impuesto a su exportación. El gráfico que ustedes están viendo en estos momentos nos cuenta el porcentaje de la inversión extranjera que existía en las salitreras ya hacia 1925. Más de la mitad era inglesa, una gran parte era también chilena, 13% era alemana, 5% era yugoslava y las demás 5,4% pertenecían a otras nacionalidades. Pero si ustedes se pueden darse cuenta, casi más del 70% o el 75% de las empresas y de las oficinas salitreras pertenecían a los extranjeros. ¿Y cómo el Estado chino obtenía los recursos? Solamente con el cobro del impuesto a la exportación. Otra característica muy importante es la migración de la mano de obra. La riqueza del salitre fue un foco de atracción para una parte importante de la población, tanto de la zona centro de nuestro país como de la zona sur, principalmente el campo, del mundo rural, que va a emigrar hacia las provincias del norte grande para emplearse en labores vinculadas con la industria salitrera. Si ustedes ven la imagen de este cuadro, de esta siguiente estadística, pueden darse cuenta el aumento del número de trabajadores desde 1890 a 1919. Pasamos de 14.000 trabajadores a casi 44.000 o 45.000 trabajadores en apenas 30 años, lo que va a llevar a triplicar el número de obreros que iban hacia el norte buscando una nueva oportunidad para poder surgir, ya que en el campo chileno ganaban a lo mejor 100 pesos por semana, mientras que en el norte podían ganar hasta 1.000 o 2.000 pesos por semana, cosa que era algo, un poco de atracción que permitía que ellos se pudiesen trasladar a esta zona. Sí, jóvenes, las siguientes fueron las características más importantes del auge del salitre en nuestro país y el siguiente video va a analizar en profundidad cómo va a repercutir en la economía nacional. Soy Alexis Salamanca, esperando que estén todos bien. Recuerden ver el siguiente video para poder tener un plano más general sobre este tema. Nos estaremos viendo, jóvenes, hasta el siguiente video.